aprender que cualquier sociedad siempre... Claro, el Estado puede ser que favorezca a la élite dominante, aún con el pretexto de que es un Estado menor, o que ayude al pueblo. El Estado siempre es fundamental en la suerte que corre un pueblo y un país y su economía. Fundamental. Fundamental porque no actúa o solamente actúa para los grupos concentrados, fundamental porque actúa para el pueblo. Entonces China ha salteado, tiene una acumulación que superó el sistema feudal y pasó directamente a la planificación centralizada. Es decir, China no tuvo periodo burgués. Como ustedes saben, en la historia de la humanidad viene el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo. Entonces, ese periodo burgués China no lo tiene. China no hay empresas burguesas que se desarrollan adrede, a propósito, desde la planificación centralizada. El 85% de la economía en China tiene que ver con empresas estatales. Hay algunos millonarios, pero en lo esencial tiene que ver con empresas estatales. Entonces, el rol del Estado planificando. Nosotros, por eso digo la diferencia cultural, nos puede parecer una locura que el Estado imponga que solamente se pueda tener un hijo por familia, ¿no? Eso parece, visto desde Occidente, sin comprender todo lo que digamos, corresponde a que una familia o dos personas decían sobre su suerte, pero esa decisión tan drástica tuvo que ver con que la única manera de poder contener el hambre y que se mueran millones de hambre era una planificación centralizada. Y acá vemos la segunda, digamos, idea que se vio muy fuerte en esta pandemia. El Estado actuando en la comunidad organizada, ¿sí? El Estado apoyarse, alimentarse, interactuar con la comunidad organizada. Entonces, la comunidad organizada acepta ese condicionamiento tan drástico de que solamente haya que tener un hijo para poder asegurarse un futuro para los 1.400 millones de chinos ahora. Entonces, China no pasa por un periodo burgués y hay una planificación estatal. Es muy complejo ver toda la evolución de la economía, pero nosotros vamos a rescatar lo principal. Planificación estatal. Segundo, acepta la inversión de afuera, con las condiciones que le pone el Estado chino. Entonces, había un gran interés de las empresas norteamericanas en fabricar en China. Entonces China le dice, acá tenés un gran mercado, acá tenés sueldos bajos, pero vos me tenés que dar tu tecnología. Y eso es lo que le reprocha ahora Trump a las empresas norteamericanas, que para poder instalarse en el territorio chino le tuvieron que dar toda la tecnología. Y con esa tecnología, China efectivamente lo usó de base. Es decir, la avaricia de las empresas norteamericanas que subestimaron el poderío chino hizo que le dieran las patentes. Son los chinos y dicen, muchas gracias, señor, ahora la fabrico yo. Entonces, y otra cosa que ha hecho un gran esfuerzo China es el avance tecnológico. Ustedes verán que hay la guerra entre China y Estados Unidos, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, es la guerra por la tecnología, ¿no? ¿Quién maneja el 5G, que es como se le llama la inteligencia de las cosas, la Internet de las cosas? Ese va a manejar el mundo. China le ha sacado una ventaja de 2 años en la investigación tecnológica en el 5G, que son inalcanzables. Esos 2 años China lo va a mantener. Entonces, Estados Unidos, ¿qué tiene? Como decíamos al comienzo, tiene que intentar, tiene que evitar TikTok, tiene que evitar, porque hace con el desarrollo la ruta y ahora el cinturón de la seda. ¿Esto qué es? La ruta de la seda es un paso que había desde el mar de China hasta Europa, donde venía, bueno, el Ártico, la Tunga, la Taiga, las coníferas, y había como un callejón que utilizaban los bárbaros, entre ellos Genghis Khan, para llegar a Europa, pero que además era muy utilizado para el comercio. Yo iba y venían con productos, ¿no? Que atraviesa, digamos, Irán, Kurdistán, Kazajstán, pasa por Turquía y entra en Europa. Ellos van a recomponer eso, esa ruta de la seda. ¿Por qué? Porque a cada acción de los Estados Unidos los chinos contestan con una reacción. Los Estados Unidos comprendían que por el mar de China, por el mar que está al lado de Japón, digamos, por el mar de China ahí sacaba o entraba
todas las exportaciones y las importaciones chinas, que son muchísimas, ¿no? China es el primer socio comercial del mundo. Ahora, Argentina, digamos, China desplazó a Brasil en la compra y venta de productos. China desplazó a Brasil. Entonces, China es el primer socio comercial de 130 países. La mayoría entraban y salían por el mar de China. Entonces, el 60% de el ejército naval, digamos, la flota naval norteamericana con submarinos está en el mar de China, sin justificación, porque ahí no hay ninguna disputa territorial ni comercial que tenga. Sí, lo que quieren hacer es amenazar para que lo saque por ese lado. Entonces, lo que hace China es construir la ruta de la seda. Y ahora ha propuesto hacer el cinturón de la seda, ¿no? Que eso va a atravesar América Latina. No sé si alguno de ustedes lo siguió, nosotros desde los puertos del Pacífico al Atlántico y viceversa. Un corredor que pueda atravesar todo el continente, toda Sudamérica, como para poder los productos que hacemos acá, sacarlos por el Pacífico o por el Atlántico y también que se pueda utilizar ese conducto. Entonces, como decía, tiene un avance comercial con la ruta de la seda, tiene un control financiero, pero sobre todo la gran ventaja comparativa es lo tecnológico, ¿no? Entonces, ahí es donde va la puja principal. Del otro lado, si ahí tenemos una China predispuesta a invertir, todas las grandes inversiones previstas en Argentina las van a hacer los chinos, ¿no? No conocemos, no hay, nadie habla de cuáles son las inversiones norteamericanas. Entonces, si los chinos van a hacer inversiones, los rusos van a hacer inversiones, ¿por qué a nosotros nos tiene que interesar andar bien con los Estados Unidos? De vuelta, por un condicionamiento ideológico o por intereses comerciales que gobiernan y quieren que eso suceda. Entonces, lo principal, insisto, es lo tecnológico. Por otro lado, Estados Unidos tiene una decadencia relativa, ¿no? Estados Unidos es un imperio que está en su momento difícil, donde hay dos maneras que normalmente los imperios, cuando empiezan a decaer, eligen de cómo transitarlo. Uno es resistir y negar esa decadencia y pelear hasta el final, o aceptar, como hizo el imperio inglés, acepta que hay un imperio nuevo, alguien con quien convivir, y entonces cede terreno para mantenerse entre las principales potencias del mundo. Eso es lo que hizo el Reino Unido, ¿no? Manteniéndose entre la tercera o cuarta economía del mundo, digamos. Estados Unidos se niega a hacer eso. O sea, hay un sector que dice, aceptemos la realidad de que China tiene una economía similar a la de los Estados Unidos, tiene una mejora tecnológica en los Estados Unidos y efectivamente tiene una menor capacidad militar, que es lo que quieren hacer Trump, es aprovechar esa supremacía militar. Por el otro lado, China nunca ha tenido, y ahí voy a la cultura de China y a la idea de Confucio, nunca ha tenido un criterio expansionista China. China, excepto Vietnam, que lo considera su territorio, nunca invadió ningún otro país. La muralla china es una muralla para evitar ser invadida, no para facilitar la invasión. Porque los chinos, con todo lo que son, tienen bastantes problemas, digamos, en satisfacer el deseo de los chinos. Los chinos no hay antecedentes que impongan criterios, pueden aprovecharse de algún gobierno que no defienda correctamente sus intereses, como pasó en África. Ahí la presencia china ha hecho algunos desarreglos, pero tiene que ver con el no cuidado que tienen los gobiernos de algunos países africanos en negociar con los chinos, que los chinos negocian a favor de los chinos. ¿Sí? Los chinos cuidan los intereses de los chinos. No le podemos pedir a los chinos que cuiden los intereses de los africanos y los argentinos. Le podemos pedir que no intenten de interferir en la política de los africanos. Vemos a Trump, compañero Trump, es la expresión de una parte muy poderosa de los Estados Unidos, ¿no? Por más allá que sea descuidado al peinarse, pero él tiene un plan. Y el plan es agredir a China tempranamente. Y para hacerlo, ustedes verán que ataca todas las columnas que ha tenido Estados Unidos históricamente, desde la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en adelante, que fue el momento donde se expande, digamos, el imperio norteamericano, donde se consolida. Rompe su acuerdo bioceánico con Europa, trabajando para retirar al Reino Unido en lo que se conoce como el Brexit. Desatiende la OTAN, desfinancia la OTAN,
abandona la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y critica a la Organización Mundial de Comercio. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que China ha tenido la inteligencia y la paciencia. Cada potencia primero se preparó, se forzó, generó una industria poderosa y después dijo al mundo, che, compremos y vendamos. Es injusto esto. Pero también, mire, vuelve a cerrarse, como hacen los Estados Unidos. Es un sentido nacional, de interés nacional, ¿no? Porque no es el libre comercio lo que tiene que prevalecer, es mi interés, el interés nacional. Entonces, cuando me conviene mucho, explico lo lindo que es el libre comercio, y cuando no me conviene, no hago más libre comercio. Y eso es una cosa que la aplica brutalmente los Estados Unidos y que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Eso lo hizo muy bien Perón, el gobierno de Néstor y Cristina son los mejores ejemplos. Entonces, ¿cómo se encuentra América en esta puja que hay entre estos dos grandes polos? América Latina tuvo un momento muy interesante que fue en los años 2000, ¿no? Donde por primera vez, rompiendo toda la tradición, populares se asocian entre sí. Hay una coincidencia histórica también, los gobiernos populares convivieran en el tiempo, ¿no? Perón hace un planteo con la ABC, con Argentina, Brasil, Chile, no alcanza a producirse, y después, bueno, por supuesto, lo voltean al general en Chile, ¿verdad? Que quería hacer eso, a Getúlio Vargas lo obligan a suicidarse y a Perón obviamente lo saca. Es decir, cada vez que hay una asociación para ser un polo en un mundo multipolar, Estados Unidos ataca con brutalidad. No puede permitir que en América Latina, cree que no puede permitir que en América Latina, que su patio trasero se genere una cuestión autónoma. Entonces, allí se dio lo que ustedes saben, que en 2005 se dijo no al ALCA, que eso fue una gran decisión, compañero, porque no hubo ningún académico, nadie que previó que había que decirle que no era el que había armar la UNASUR. Eso vino del interés por defender a su pueblo de Néstor Kirchner, de Lula y de Chávez. En ese momento hubiera sido suicida si nosotros hubiéramos firmado un tratado de libre comercio para toda América. Y le dijimos que no a Bush. Y Néstor Kirchner eligió decírselo en la cara, porque él esperó que subiera Bush al avión presidencial, el Air Force One, y una vez que estuvo ahí dijo, bueno, ahora díganle que, no, que le decimos que no. Y se lo dijo en la cara, no nos van a venir a patotear. Él comprendía el gesto histórico que significaba decirle que no a los Estados Unidos, pero decírselo en la cara a Bush. Entonces, a partir de ese momento, hay una historia más conocida, mejora el Mercosur, se incorpora Venezuela, pide su incorporación Bolivia, lo social mejora los ciudadanos, mejora el comercio del Mercosur. Acá demuestra lo virtuoso que es la integración, porque nosotros pudimos superar la crisis del 2008 justamente porque teníamos el Mercosur. Esencialmente, ¿qué es el Mercosur? Son 4 países, ahora está separada Venezuela, que tiene una barrera externa, que es el 13%, para obligar que el que trae productos de afuera, incluido, tenga que pagar un arancel especial. Con lo cual lo que yo hago es promociono la venta entre nosotros. Si yo digo, che, quiere venir a vender acá, en mi barrio, tiene que pagar un 13% de impuestos y favorezco al almacenero de la esquina. Es burdo el ejemplo que doy, pero es en esencia, es eso, es el arancel externo común. Eso. Y se hizo la CELAC. ¿Qué es la CELAC? La CELAC es la OEA menos Canadá y Estados Unidos más Cuba. Está claro en la suma y en la resta, que es lo que se pretendía. Pero bueno, ¿y cómo iba a ser el imperio entonces viendo lo que estaba sucediendo? Es decir, Bush volvía después que elegimos no al ALCA y viene y le dice, bueno, no pudimos con ello, vamos para otro lado. No, automáticamente empezaron a pensar cómo generaban la contraofensiva contra los gobiernos populares. Al otro día. Entonces ahí ellos promocionaron el lawfare, que es esta persecución, aunque sea compleja, aunque nos tengamos que comer sapo, porque lo que no hay que hacer es permitir que vuelva a la derecha. Entonces, a partir de ese momento hubo una contraofensiva de la derecha. Casualmente, gana Macri, a los 6 meses destituyen a Dilma y al año meten preso a Lula. Traicionan a Correa, proscriben a Lugo, ahí se produce un avance. Pero curiosamente,
no logran esos afirmarse en los gobiernos. ¿Por qué? Porque la conciencia del pueblo había cambiado, ¿no? Porque la memoria reciente de que se podía vivir mejor era muy fuerte. ¿Qué decía Cristina? Decía, ¿cómo están ahora? ¿Cómo estaban hace 4 años? Eso es lo principal. ¿Por qué la gente quiere en Brasil que Lula vuelva a ser presidente? Un pensamiento simple pero muy profundo. Pues cuando era presidente Lula, yo vivía mejor, entonces si vuelve Lula a ser presidente, yo voy a vivir mejor. ¿No? Esa es la esencia de los pueblos recordando que es posible otra historia, otro modelo y luchando por eso. Hoy lo principal en América Latina no es el avance de la derecha, que es muy fuerte, pero lo esencial son los pueblos luchando contra las consecuencias de las medidas neoliberales. En Chile, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Colombia. Cuando la pandemia lo permita, van a volver muy fuertes esas luchas. Como la derecha no puede hacer virtuoso su proyecto electoralmente, tiene que meter preso a Lula, tiene que darle un golpe a Evo y tiene que hostigar a Argentina. Argentina, compañeros, es la esperanza. Nosotros podemos verle la silacha a nuestro gobierno, podemos criticar algunas cuestiones. En América Latina, la única posibilidad que tenemos de que vuelva incipientemente la patria grande, tiene que ver que nos vaya bien a nosotros. Si no va mal a nosotros, chao. Porque los Estados Unidos van a aprovechar, no van a dejar que volvamos como volvimos ahora, sino que van a volver con todo. Y ellos, como no pueden presentar ofertas electorales, y voy terminando, exitosas, apelan a la policía, apelan a los militares y apelan a los golpes. Por eso no es ingenuo, más allá de que está cagado Alde, pero no importa que esté cagado. Lo que importa es que él le mandan a decir cosas porque es un globo de ensayo. Porque no descartemos, compañero, que si a nosotros nos va bien, puede haber un intento de destitución de Alberto. No lo descartemos. Lo decíamos al comienzo. ¿Quién iba a pensar que iban a destituir a Dilma Rousseff 6 meses después que había ganado con el 51%? Y la destitución. Meterlo preso a Lula, qué locura. ¿Quién lo va a hacer? Entonces, la derecha, que mató 30.000 compañeros en Argentina, ¿cómo nosotros podemos pensar que no va a hacer algo para sus intereses? Claro, ¿cómo se evita eso? No confiando en que no lo hagan, sino preparándonos nosotros. Así que es muy importante que demos todo el apoyo a Alberto y con esto termino, hay que agruparse porque el frente de todos es un frente heterogéneo, por suerte. ¿Piensa lo mismo la presidenta del Senado que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa? Es decir, ¿piensa lo mismo Cristina Fernández de Kirchner que Massa? No. Y eso es bueno, porque justamente lo que apoyan a uno y a otro, en la suma hizo que ganáramos. Y nosotros aceptamos a Massa así, lo aceptamos solo así, y tiro los nombres de la gente que nos puede provocar algún ruido. Justamente también me alienta a ver tanto joven. Usted tiene que tener en cuenta que en la política, conflicto y síntesis, ¿no? Disputa y conflicto por lo que yo creo y síntesis genere la desunión. Es decir, yo tengo que pelear por lo que creo, pero hay un momento que tengo que dejar de pelear, compañero, y acordar, ganar y después seguir peleando. Acá hay un ejemplo muy interesante, volviendo a China, donde Mao, que era el líder del Partido Comunista, y Chiang Kai-shek, que era el líder de los nacionalistas, tiene una guerra que se mataban. Y cuando los chinos se matan, no se matan como los hinchas de Taller en la cancha. Los chinos cuando se matan, se matan. Pasaban hacia 15 años que estaban matándose. Cuando entraron los japoneses, dijeron, cortémosla. Primero van a ganar los japoneses y después seguimos. Le ganaron los japoneses y después siguieron matando. Hasta que el Partido Comunista logra imponerse contra los nacionalistas y los expulsa de Taiwán. Bueno, ese ejemplo extremo es el que a nosotros nos tiene que enseñar. Entonces nosotros tenemos que desarrollar el conflicto, pero tenemos que debatir con los compañeros. Acá no se trata. Eso no, hay que comerse sapo. No, acá no hay que comerse ningún sapo, compañero. Acá no hay que comerse ningún sapo. Nosotros tenemos que decir lo que pensamos. Lo tenemos que hacer con una responsabilidad, que eso no facilite luego
que me impida la unión con el que yo le dije. Tengo que hacerlo de manera y de una forma y con una argumentación, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Nosotros estamos impulsando este tiempo de igualdad. Lamentablemente en estas horas nosotros no podemos expresar la fuerza de los sectores kirchneristas y el respaldo de los sectores Alberto y la presión, porque no podemos salir a la calle. Entonces, al quitarnos la posibilidad de movilizarnos y visibilizarnos, no contamos con una herramienta que en el movimiento popular es muy fuerte. Nosotros no tenemos medios de comunicación, no tenemos los recursos como para poder influir de otra manera que poner centenares de miles en la calle. Eso ya va a volver. Termino con esto. Me parece que hay que echar siempre un ojo en qué está el mundo. Hay que ayudar permanentemente a los hermanos latinoamericanos, en este caso muy fuertemente a los bolivianos. Hemos logrado el Parlasur que se pueda votar. Y después tenemos que hacer todo para que le vaya bien a Alberto. Y para que le vaya bien a Axel. Y mirar y tratar de entender lo que dice Cristina, que es evidentemente la dirigente más lúcida que tenemos. Así que acá estaría terminando y quedo abierto a las consultas. Bueno, primero, muchas gracias, Oscar, por el tiempo y la predisposición que tuviste con nosotros. Agradecerte a todos los chicos y las chicas que estamos acá y los que no pudieron estar también. Y bueno, y yo tengo una pregunta que capaz que sea media tonta, pero me gustaría preguntarla, que sé que hay compañeros que no deben saber qué es el Parlasur. Me gustaría saber cómo está compuesto, cuántos diputados cuenta Argentina, si se puede. Sí. Acá el problema no son las preguntas tontas, sino las preguntas difíciles. No, me parece interesante. Yo en la cantidad de cosas que quise explicar, omití que entre las construcciones importantes que había tenido ese momento, digamos, de los 2000, la creación del Parlasur. El Parlasur tenía el sentido de darle una pata política a la asociación del Mercosur, que es esencialmente comercial. Es decir, ¿cuál es el acrónimo de Mercosur? El Mercado del Sur. Es una instancia claramente comercial. El Parlasur tiene la intención de que ahí se expresen los pueblos, ¿no? Son 150 parlamentarios, Argentina tiene 46, fuimos electos por el voto del 2015, con toda la intencionalidad Macri impidió que se vote en el 2019, así que nosotros se nos aprobó el mandato. Desde el Parlasur estamos haciendo, creemos, aportes aún en tiempo de pandemia, hemos colaborado fusión en Bolivia, ahí también había una intención muy fuerte de que se perduraran los golpistas, junto con la Unión Europea. El Parlasur tuvo una actitud allí. El Parlasur está promocionando la idea de la gratuidad de la vacuna, nos alegra que se esté, digamos, descubriendo la vacuna, pero nosotros nos preguntamos cómo puede ser que con la tragedia que ha significado el COVID-19, los millonarios sean más millonarios y haya gente que se muera por no darse la vacuna, ¿no? Ya bastante se han enriquecido en estos días los principales multimillonarios. Es otra etapa para hablar de la acumulación del capitalismo, tal vez en otra charla. Pero el Parlasur es eso, es el Parlamento del Sur, tiene representación los 4 países integrantes del Parlasur, más Bolivia y más Venezuela. Hay una expresión de todos los palos, como diríamos en la política, por ejemplo, como es una representación de la Asamblea Nacional, de Venezuela la mayoría son los que apoyan, y de Brasil la mayoría son los que apoyan a Bolsonaro. Pero hemos logrado, y en base a eso se me eligió presidente, defender la democracia. Después que cada uno consiga los votos para su proyecto. Pero lo que tenemos que garantizar lo mínimo es la democracia. Así que de eso se trata sintéticamente el Parlasur. Ahí en el chat pusieron una pregunta que es, ¿cómo podemos militar la identidad nuestra americana en estos tiempos donde vivimos rodeados de gobiernos liberales en los países vecinos? Nosotros vivimos rodeados de gobiernos liberales, pero vivimos rodeados de pueblos que luchan, compañeros. Nosotros lo tenemos que alimentar, no de los gobiernos. Cuando los pueblos estén en el gobierno, nosotros cerraremos con ese gobierno. De vuelta al comienzo de todo. ¿Dónde está el pueblo? En Chile, en la calle. Y yo estoy con eso. No sé bien quiénes son. Yo estoy con los que tiran piedra. En Bolivia, ¿quiénes estoy? Yo estoy con los que no quieren el golpe. Yo estoy con en Venezuela, no sé, eso es muy democrático, no. Yo estoy contra los norteamericanos. Entonces, nosotros no nos tenemos que preocupar de los gobiernos, tenemos que preocupar que le vaya bien a los pueblos y asistir a los pueblos. Entonces, es verdad que estamos rodeados de gobiernos neoliberales y
nosotros estamos rodeados de pueblos que luchan y hay que ayudar a los pueblos que luchan y sobre todo hay que ayudarle a los pueblos que luchan que nos vaya bien. Ustedes, compañeros, vean que el 11 de agosto ganamos las PASO. A la semana estaba luchándose en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Perú. Hubo una esperanza, hubo una demostración de que no era fatal que los neoliberales ganaran. Entonces ahora lo que hay que hacer para colaborar con esos pueblos es que nos vaya bien, es decir, demostrar que es posible gobernar de otra manera que no sea con los modelos neoliberales. Oscar, yo te quiero hacer no dos preguntas, sino, como bueno, con vos que somos de la misma edad, el mismo rango etario, mi pregunta se basa en la movilización del 2005 del No al ALCA. Primera pregunta, ¿para vos fue la movilización más importante antiimperialista de Latinoamérica? Esa es la primera pregunta. ¿Y el UNASUR fue como una bisagra para los países latinoamericanos creer en sí mismo pese a su corta duración? El No al ALCA fue la derrota política y diplomática más importante que sufrieron los Estados Unidos. No se recuerda otra derrota, que la derrota militar más importante fue Vietnam, la derrota política y diplomática más importante fue el No al ALCA. Ellos habían premeditado el ALCA desde hace un montón de años. Es decir, ellos primero absorben la economía de Canadá, luego la de México, luego hacen pactos de libre comercio con los países andinos y por último, con todos esos antecedentes, ellos iban a hacer el comercio de toda América. Entonces, la voluntad política y la audacia, digamos, de un tipo como Néstor, lo que hizo fue comandar a todo un grupo, porque ahí Chávez y los cubanos se dan cuenta que este loco, este peronista que había militado en los 70, era capaz de enfrentarse al imperio. Ellos no lo creían, eso me consta, yo era embajador en aquel tiempo, así que estaba en el entremés. Los cubanos no creían que, y Chávez dudaba, si Néstor iba a enfrentar. Es más, nosotros en esa tarde del 5 de noviembre caminábamos, bueno, yo ya me había sacado el traje de embajador y estaba caminando hacia la cancha, sin saber si íbamos a la cancha a putear a Néstor o a aplaudirlo. ¿Verdad? Y en el camino nos dimos cuenta que lo habían dicho que no, porque aparecieron ideas, no, bueno, podemos decir, hagamos una comisión, pasamos al año que viene, y la cancha estaba preparada para un barrido, para un fregado. Nosotros marchamos con De Llenaro y con otros, que algunos lo conocen, ellos estaban seguros que nosotros le íbamos a decir que sea el ALCA. Pero fue una decisión política incluso sorpresiva, porque ni siquiera se pudieron Bush y los Estados Unidos para tenerla. Así que, claro, fue el momento, el día donde se alinearon todos los planetas, fue cuando se le dijo no al ALCA. Y eso fue, esa demostración de vocación antiimperialista que tuvo Néstor, fue la que hizo, la que habilitó a todos la confianza de poder caminar en conjunto. Vinieron con una victoria segura y en los últimos 5 minutos se fueron con una derrota terrible. Así es, porque ellos estaban acostumbrados a siempre la defección de los gobernantes. Yo te digo, lo que hizo Néstor fue extraordinario, porque viéndolo a Lenín Moreno y viéndolo a Ollantumala, un expresidente del Perú, la presión que te someten cuando vos te enfrentás a los Estados Unidos es gigantesca, ¿no? Entonces ellos estaban seguros que una vez más se iba a traicionar al pueblo, una vez más de las 100 veces que traicionaron. Realmente se estaba produciendo allí una cosa extraordinaria, que un tipo iba a defender la cosa por lo que lo votaron. Había un antecedente, en octubre del 2003 habían firmado la declaración, digamos, el consenso de Buenos Aires, Lula y Néstor. Ellos no creían que se iban a atrever. Ellos pensaban que se lo comían. Y bueno, y eso fue entre la sorpresa, la decisión. Y acá de vuelta a la política. Lo que se muestra que cuando hay una evaluación adecuada de la correlación de fuerza y una voluntad para ejecutarla, todo es posible. Oscar, eso tiene que ver con la juventud sindical sudamericana de esos tiempos. Lula, Edgardo, unos cuantos, ¿te acordás que hicieron una unión de juventudes pensando a futuro y la cumplieron? Seguro, claro, eso tiene que ver con la constancia que uno tiene que tener, pero también de saber cómo está la oportunidad de avanzar. Es decir, nosotros de vuelta vamos a militar toda la vida. Pero bueno, hay un momento donde la vocación de poder es fundamental. Por eso que los troscos no
no alcanzan a mantener mucho tiempo a sus militantes. Porque vos le tenés que ofrecer a tu gente la voluntad que alguna vez vas a ganar. No siempre es perder, que no es bueno perder siempre. No digamos, bueno, a veces se pierde, hay que poner el pecho, hay que resistir, esperar otra oportunidad, aprender de los errores. Ahora, perder como vocación no va. Entonces, eso tiene que ver con que en un momento se vio la oportunidad y se avanzó. Oscar, y con este tema de la pandemia, Bolivia, ¿cómo es el tema de la votación? O sea, nosotros desde acá, ellos votan en la embajada, ¿sí? Votan en la embajada. Nosotros podemos entonces armar un esquema, por ejemplo, en Lanús, para saber cómo está el padrón de Bolivia y laburarlo. Claro, hay que contactar con los representantes migrantes de Lanús, Sí. por ejemplo, con Lourdes, quien está ahí, y ellos deben saber en qué lugar se vota, porque no todos votan, hay varios lugares de votación. Entonces hay que saber dónde votan y hay que ayudar a los compañeros que lleguen al lugar de votación. ¿Qué día es la elección, perdón, Oscar? ¿Cómo? ¿Qué día es la elección, el 8? 18 de octubre. 18 de octubre. Yo tenía otras dos más preguntas. Hablamos un poco de Bolivia y de Venezuela y me gustaría saber cuál es el contexto y la coyuntura que atraviesa hoy esos dos países que la están pasando relativamente mal. Mira, en Bolivia, como decía, luego de una cantidad de logros extraordinarios del gobierno de Evo, hubo un descuido y una subestimación de hasta dónde había infiltrado los norteamericanos las Fuerzas Armadas. Hubo una ingenuidad en convocar a la OEA y darle a la OEA prácticamente la posibilidad de decir si había fraude o no. Pero, por suerte, ese golpe no pudo cristalizarse. Ellos lograron resistir, lograron luchar y forzaron nuevas elecciones. Eso es un desgaste muy grande para ellos. Es posible que no ganen porque, bueno, es muy difícil haber soportado el golpe, eso produjo divisiones de interpretación, pero hoy están para votar. El MAS seguramente va a ser la fuerza, el MAS, ese movimiento de socialismo, es el partido de Evo Morales. Es el que más votos va a sacar. Ojalá gane en primera vuelta y si no, por lo menos tenga una cantidad de senadores y diputados importantes. Acá lo fundamental es que se vote el 18 de octubre, que el MAS haga la mejor performance posible y que consiga ganar. Y si no consigue ganar, va a ser Mesa, que con el poder que le van a quedar electoralmente al MAS y el poder de lucha que tiene la Central Obrera y tiene los movimientos sociales, lo puede condicionar mucho. En Venezuela vive un cerco espantoso, vive un cerco comercial similar al de Cuba, que le impide las cuestiones más elementales. Una cosa récord en el mundo, le robaron, es decir, ellos tenían reserva en Londres de oro, la reserva del Banco Central lo tenían ahí, y se la dieron a Guaidó, que es un tipo que no tiene ninguna representación en Venezuela. Lo están soportando como pueden, pero ellos tuvieron una gran virtud. Ellos redistribuyeron, es decir, repartieron con conciencia, concientizando. Es decir, la otra vez, como decía Daniel, hubo una charla con el que fue canciller. Entonces Patiño decía, nosotros gobernamos para el pueblo, pero sin el pueblo. En vez de gobernar para el pueblo con el pueblo, gobernamos para el pueblo sin el pueblo. Entonces el pueblo no toma conciencia. Dice, bueno, entonces los quienes me dan, Alberto me da, no importa. No. Los venezolanos, la gran virtud que tienen los venezolanos, pues son dos. Una es concientizar al pueblo, si después te pueden tener mil problemas. Ahora ellos saben, todo el pueblo venezolano, o la gran parte, que lo que tienen lo tienen por el chavismo. Y segundo, hicieron un acuerdo muy fuerte con los militares. ¿No? Y eso también, para los progres que dicen que los militares son toda una cagada, la verdad que empecemos a pensar que no hay proyecto revolucionario si no hay una parte de la Fuerza Armada que lo respalde. Porque si la Fuerza Armada la tenemos en contra, cada vez que nosotros vamos a profundizar, nos van a voltear. ¿No? Entonces, redistribuir con conciencia y tener cercanía con las Fuerzas Armadas. Eso, y aguanta. Y ya se ha reformulado y tiene acuerdos con China, y tiene acuerdos con Rusia, y van. La verdad que era difícil suponer que cuando voltean a Macri que pudiera perdurar el gobierno bolivariano. Había muerto Chávez, ya hace unos años, Maduro no era Chávez, evidentemente, y ahí están. Bueno, unidad del pueblo. Ellos sí aplican mucho esta idea de conflicto y síntesis.
vos escuchás a venezolanos hablar de otros venezolanos y estos se van a matar mañana. Y tienen fuertes pujas y declaraciones públicas y posición. Hay un momento que cierran fila y aguantatela. Después empiezan de vuelta. Duros, ¿eh? Debates duros, críticas, Maduro criticando al otro. Y uno dice, bueno, esto es una bolsa de gato. Sin embargo, eso encontraron esa manera en el debate poder expresar lo que se tiene y después es un tema de correlación de fuerza. Yo tengo una idea bárbara. ¿Cuántos juntos? 3 tipos. Bueno, va. Yo tengo que juntarte para que mi idea se imponga. Entonces los venezolanos en eso. Yo tengo esta idea. Yo junté todos esto. Vos conté todo esto. Bueno, vos sos más. Los venezolanos están superando un cerco espantoso. No hay idea, compañero y compañero, la dificultad que tienen para... No solamente le impiden que saque petróleo, sino que una vez que lo vende, le prohíben que lo cobre. La otra vez tuvieron que escoltar a un carguero de barco, ¿no? Petrolero iraní porque no lo dejaban entrar a buscar el petróleo que había comprado. Es increíble. Medicina ni hablar. Le impiden la frontera la entrada de medicina. Bueno, pero ahí está sobreviviendo. Esa es la situación. De vuelta, el gobierno argentino tiene una muy buena posición que es respaldar las elecciones de diciembre. Hay mucha polémica con eso. Hay partidos que no están participando. El gobierno de Alberto Fernández, nuestro gobierno, ha apoyado, con alguna crítica, es verdad, pero ha apoyado las elecciones que se producirán en Venezuela. Ahí preguntaban por el chat, ¿qué importancia tienen los centros de estudiantes en la política? Que es lo que vos compartís ahí. Fundamental. Sí. Cualquier organización es clave. O sea, ¿a qué apuesta el neoliberalismo? Es unificada de los reclamos que se le pueden hacer. Entonces, los centros de estudiantes, los sindicatos, cualquier cosa que agrupe en defensa de los derechos es fundamental. Fundamental. Claro, tendrán que tener atractivo los centros de estudiantes de no aburrir hablando con política pesada y comprender cuáles son los derechos de los estudiantes. ¿No? Porque los centros de estudiantes para defender los derechos de los estudiantes, no para hacer la revolución. La revolución es difícil hacerla, pero si se hiciera, hay que hacer un partido político. Mientras tanto, aconsejar. Después, si queremos hacer la revolución, bueno, agarrar una mochila, date al monte, lo que sea, pero en la escuela o en el colegio vos tenés que preocuparte, aunque a algún revolucionario le parezca una tonta que quieren los estudiantes. Pero si te votaron para eso. Yo cuando fui intendente nacional también me hubiera gustado, pero me decía, no, yo te voté para que me cortes el árbol. Vamos a hablar del mundo y del imperialismo, está bien, pero te hubiera presentado para secretario general de las Naciones Unidas. ¿Acaso es el intendente? Córtame el árbol. Entonces los pibes, lo que le piden a los estudiantes tiene que ver con a todos, no los más avanzados y los más combativos y los que hablan inclusivo. Eso, ojalá que sea lo más militante. Ahora, los centros de estudiantes se tienen que preocupar por todo. Y por supuesto ahí empezar a encontrar el gusto a hacer la política porque ahí en el centro de estudiantes vos te das cuenta que cuando te organizás y luchás, conseguís cosas. Es una gran escuela. Y una escuela para dirigentes, ¿no? Yo creo que está haciendo lo posible, creo que va a reelegir López Obrador, en este segundo mandato tal vez pueda hacer más modificaciones, y es un socio clave en la CELAC. Hoy las dos expresiones diferentes. Venezuela está corrida porque tiene más protegiéndose su propia causa, ¿no? Pero México y Argentina, actuando juntos políticamente y actuando institucionalmente en la CELAC, son los dos pilares que hay. Así que es importante, más allá de sería muy largo y extenso y no serviría para mucho valor lo que está sucediendo dentro de México. Internacionalmente, México es clave para la CELAC. Ahí el compañero Ramiro, no sé si querés decirla o querés que la lea yo. No, léela vos. Dice, ¿cuáles son los mayores desafíos para la pospandemia para Argentina y Latinoamérica, teniendo gobiernos tan dispares ideológicamente en la región? Yo creo que en esta etapa es muy difícil articular con los gobiernos con los cuales compartimos, ¿no? Acá cada uno va a tener
que solucionar el problema en su país. Ni siquiera la Unión Europea está actuando colectivamente. Acá, por eso por eso ha demostrado que el Estado es lo principal, porque los organismos, ni hablar del mercado, ¿no? Ustedes imagínense, nosotros decíamos, bueno, está la comunidad organizada y el Estado versus el mercado y el libre comercio. Y el emprendedurismo, y esa idea que yo me arreglo solo. Bueno, arreglate solo con la vacuna, ¿no? Entonces, el Estado es fundamental. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Acá es importante que pase en cada país. Veremos esto, veremos. Ahora no hay manera de que nosotros articulemos con otros estados. La solución al tema del combate al COVID-19, la salida económica, que debemos acumular fuerza para salir a hacer lo que vinimos a hacer. Eso hay que hacerlo como Argentina. Hoy no hay forma, digo yo, ¿no? No hay manera de articular con otros. Ahora, ¿por qué lo golpean a Alberto ahora? No porque creen que está actuando mal con el tema de la pandemia. Está actuando bien, evidentemente. Es lo que lo quieren debilitar porque saben que vienen las medidas posteriores económicas fuertes. La reforma impositiva. Nosotros, compañeros, tenemos que luchar por el impuesto a la riqueza. Eso hay que explicarle a cada uno. ¿Cómo puede ser que los pocos tipos que le vamos a sacar nada para su fortuna ni siquiera quieran poner eso? ¿Por qué no quieren eso? Porque eso va a ser el antecedente de la reforma impositiva. Nosotros tenemos un sistema impositivo injusto, lo que más ganan y lo que más tienen. Entonces, yo creo, Ramiro es tu nombre, yo creo que en este momento es difícil pensar una cosa articulada. Cada país tendrá que resolver como puede. El pueblo evaluará qué hizo cada uno, el pueblo de Chile sobre su gobierno, el pueblo de Brasil y su pueblo, y nosotros tenemos que tratar de comprender que estamos haciendo lo mejor posible, cuidando la vida, y lo principal es con la fuerza política que nosotros vamos a salir después de la pandemia. Por eso quieren golpear nuestro gobierno, lo quieren golpear a Alberto, lo quieren separar de Cristina, porque temen que con la fuerza política que obtengamos en la lucha contra la pandemia podamos salir a buscar los intereses de ellos. No sé si algún compa tiene alguna pregunta más. Gracias, Lean. Gracias a Oscar por este tiempo que estuvo con nosotros, que la verdad es que es muy interesante lo que usted mencionó. Quería hacer una pregunta acerca de algo que había mencionado anteriormente, que bueno, tiene que ver con respecto a las políticas que mantiene la derecha, y más que nada también las desafortunadas palabras que había mencionado Duhalde hace poquitos días. ¿Qué piensa usted que podría tramar la derecha si es que intente hacer algo con respecto a lo que es un golpe de Estado? Porque más allá de todo, salieron hasta las mismas Fuerzas Armadas a lamentar esos dichos, pero piensa que pueden tener alguna influencia o algo para ejecutar esa acción que lamentablemente todos sabemos, si nos remontamos a la historia, que es un golpe de Estado. Yo creo que es un globo de ensayo. Es un globo de ensayo es cuando vos largas algo porque todos tiren y sepa dónde está lo que tiran. No es que ellos quieran hacer el golpe de Estado ahora, pero van sembrando la idea. Van sembrando la idea. Como yo traté de explicar, en América Latina cada vez se tiene que recurrir más a la Fuerza Armada porque con los votos no los ganan. Si ellos tuvieron que darle un golpe de Estado porque no le ganaban con los votos. Si lo hubieran ganado en su momento con los votos, le hubieran dado golpe de Estado. Si ellos lo podrían ganar a Lula, no hubieran metido preso a Lula. Por suerte nosotros, con inteligencia cristina, zafó que de la persecución pudimos ganar. Pero si nos ganaban caminando, no lo hubieran perseguido Cristina. Entonces, ellos están dispuestos, Franco, a cualquier cosa. Hay una parte de la derecha que está dispuesta a cualquier cosa. Hay una parte que no, los radicales tal vez no, pero hay una parte de la derecha que está dispuesta a cualquier cosa. Yo te digo, nosotros padecimos hace años la muerte de miles de compañeros, la prisión de miles de compañeros. Entonces, lo que hay que es no subestimar cuando se pone en juicio el tema de que tiene que ser democrática la vida. No hay que subestimarlo. No hay que estar gaga, no hay que subestimarlo. Está claro que no va a pasar ahora, pero yo dejo la idea.
la voy sembrando, y esto no puede ser. Porque vos fíjate, la dictadura, ellos te otorgan a vos, digamos, voluntad dictatoriales, pero ya meten la palabra dictadura, autoritarismo, cuarentadura, y están sembrando la posibilidad de, para sus intereses económicos, los tipos van a hacer lo que tengan que hacer. El tema es que nosotros estemos preparados y organizados para no permitirlo. Pero si fuera por ello, hay una parte del capitalismo mundial que si les convendría y si pudiera volver a la esclavitud, volvería a la esclavitud. Pero eso es así. No pueden, no les conviene porque, viste, ahora es otro método. Hay una parte de la derecha, Ingenio Ledesma, para decirte algo, los blanquean esos tipos. Y son poderosos, ¿eh? Y muchos de los grandes personajes que se pasean con traje caro, si pudieran esclavizar a los obreros, lo harían sin ningún complejo. Que no te duermen sin la isotanil, queda tranquilo. Entonces nosotros no tenemos que subestimar. No tenemos que subestimar, y yo creo que ellos están preparando todo tipo, de todas las formas con las posibilidades para que nosotros no crezcamos. Con votos, digamos, espiando. Acá hay un problema judicial que no tiene solución. Está todo bien con las denuncias que hicieron de espionaje. Ahora, los jueces, los fiscales y las pruebas contra Cristina son las mismas, ¿eh? Y se ha probado que hubo espionaje. Ahora, las pruebas, los fiscales y los testigos son lo mismo. Ellos han lentificado el proceso. Ahora, la posibilidad de que Cristina vaya presa es un problema político y de correlación de fuerza, ¿eh? Porque la causa de ella continúa. La de ella, la de Amado, la de todos los compañeros. Entonces, eso está ahí. Está lo de los votos, está la justicia. Por eso se oponen tanto a la reforma judicial. Pero aunque haya reforma judicial, igual los jueces que ya están con la causa de Cristina van a hacer lo mismo. Entonces, los jueces, los testigos y los fiscales, y las pruebas. Entonces es lo mismo. Entonces, guarda, ¿eh? No es que nosotros acá, porque se provoca y espionaje y estuvo D'Alessio, está todo arreglado. No hay nada arreglado. Está todo igual. A mí me lo dice Amado. Amado está exactamente en la misma condición que hace un año. No aceleran porque tienen miedo que ahora nosotros, fortalecidos, lo impidamos. En este momento está sesionando el Senado y hay una manifestación ahí. Están queriendo romper las cosas para que no se siga la sesión. Bueno, por eso. Hay una derecha decidida, descarada. Por eso hay que... Un minuto. Bueno, por eso es que nosotros tenemos que prepararnos para todo tipo de pelea. Sí, bueno. Justo la última cosita que quería preguntarte era, ¿puede ser que en algún proceso de América Latina se dé ese, como hay en Europa, de tener todos la misma moneda o algo por el estilo, que fue algo que se escuchó hace varios años atrás? Yo creo que no es conveniente, porque tener una única moneda le quita independencia a la política monetaria, ¿no? Para Europa fue bueno para los países centrales, pero no fue bueno ni para Grecia, ni para Portugal, ni para muchos países. Eso es bueno para los países centrales, para Francia y para Alemania. Pues fíjate que ni siquiera el Reino Unido tenía la moneda, el euro. Los ingleses vivos por algo lo hacían. Si era tan bueno, porque no la tenían los ingleses. Entonces, la moneda única es muy bueno para Francia, Bélgica, Alemania, Holanda. Ahora, para los demás, no. Ni siquiera para Italia. Lo que hay que hacer es suplantar al dólar como moneda de cambio, con lo que se intentó que se llama SUCRE, Sistema Único Comercial de Intercambio no sé cuánto. Entonces, ¿vos qué haces cuando comerciás con Brasil? Ahora se compra y se venden dólares, y es un gran poder que tienen los Estados Unidos, porque lo único que puede imprimir dólares son los Estados Unidos. Entonces, vos lo que tenés que hacer es armar un acuerdo de cuánto vale el real para el peso y el peso para el real, y negociar con esa moneda, que es lo que está haciendo China con muchos países. Hay un sistema donde no es una moneda, sino es un valor que se le pone, bueno, cuánto vale para vos mi moneda, cuánto vale para mí tu moneda, y eso se hace una síntesis, y ese es el valor con el cual se comercia. Eso sí está bien. Lo otro, restringirse de tener política monetaria
no, no va. Pero escúchame, Leandro, yo había estado en reuniones donde tenía que alentar a la gente que me haga preguntas. Así que a usted no hay que pedirle mucho protagonismo. Está muy bien, está muy bien. No, Está muy bueno. yo ya preguntaba por las dudas, porque como era algo que me había quedado picando en la cabeza, y ahora que tenía la oportunidad de hacerla. No, me parece, es una chanza, ¿no? Tiene que ser un sistema único de intercambio. Moneda común es muy difícil. Porque ¿quién maneja el Banco Central de la moneda común? ¿Quién decide cuándo se emite o no? Para países como nosotros, que estamos luchando por la liberación, pues acá hay una gran diferencia. Yo abrevié porque estaba bueno que tuviéramos preguntas y respuestas. Europa no tiene que pelear contra ningún imperio, porque Europa era un imperio. Nosotros tenemos un problema inicial. Nosotros tenemos que pelear contra el imperio y después de él tienen que pelear por sus intereses. No son nosotros. Una es contra el imperio y otra pelear interior de la nación por nuestros derechos. Por eso, nacionales y populares. ¿No? Es decir, los nacionales son solamente los que quieren su negocio, digamos, como era una parte de la oligarquía ganadera. Y la izquierda solamente quiere derrotar al capital. Hubo una idea que aportó Perón, aportó Manuel Ugarte, bueno, la Universidad de la Luz sabe mucho de eso. Manuel Ugarte, Mariátegui, Mettor Ferré, era la idea de que en los países dependientes, primero hay que preocuparse de luchar contra el imperio. Acá hablamos lo que explicábamos de la contradicción principal. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener autonomía para esas cosas, ¿no? Entonces, por eso somos de vuelta nacionales y populares. No, NAC and POP, porque NAC and POP significa tomar el idioma del imperio. Somos nacionales y populares. Somos NAC y POP, si querés. Bueno, ahí si quiere algún compañero preguntarle algo más, Oscar, ya vamos. Sí, Luis. ¿el impuesto a la riqueza es el 1,5% por única vez? Mira, hay diferentes proyectos, creo que sí. Es el 1,5 por única vez, pero hay un rango sobre el cual pagas. Eran 4.000 familias. Para ellos no es nada. Ellos no quieren dejar antecedente. ¿Una única vez? Bueno, pero ahí está justamente por eso. Este impuesto a la riqueza que se va a tratar dentro de poco es por única vez. Nosotros queremos que sea el adelanto de una modificación a un sistema impositivo y ellos temen que sea eso. ¿No? Ellos temen que si lo hacemos, si fuera por única vez de verdad, yo creo que lo aceptarían. Pero ellos saben que una vez que le metemos una, después dicen, no, bueno, es injusto el sistema impositivo. Entonces ellos saben que debería seguir y no queremos eso. Y no sumarle a eso la palabra expropiación. Ellos temen eso. Aguantémosla. Y yo prefiero que mi gobierno pierda con la mía. Bueno, fui inoportuno, tal vez habría que haber intervenido sin meter la palabra expropiación. Ahora, yo prefiero, nosotros perdimos la de Vicentín, perdimos la del impuesto a la riqueza, todavía no lo tenemos y lo perdimos por ahora, pero y la de la reforma judicial es muy difícil, muy difícil. Pero yo prefiero un gobierno que dé esas peleas y no que tengamos que movilizarle porque quiere recortar la jubilación a los viejos. O quiere que no haya paritario o quiere atacar a los sindicatos. Yo prefiero que mi gobierno pierda con esa. Perdimos, ¿qué va a hacer? Intentamos, bueno, pero fuimos apresurados, ponele H. Pero la intención. Vos fíjate que lo de Vicentín, Alberto hasta Vicentín era extraordinario. Para Clarín, para Nación, era un tipo dialoguista, profesor universitario, andaba con un perro ovejero, lo que me llamaba no sé, Lassi. Tocaba la guitarra, el tipo. Cuando quiso expropiar Vicentín era el hombre lobo. Un coli, un perro coli tenía esto. Un coli, tocaba la guitarra, era bárbaro el tipo. Era canchero. Cuando quiso expropiar Vicentín, de la noche a la mañana, se despertó como la metamorfosis de Kafka. Era el hombre lobo. Bueno, yo prefiero que mi presidente pierda con esa.
Mirá, peor si hubiera aceptado el condicionamiento del FMI. Bueno, hay que tener cuidado cómo se hacen las cosas, todo eso está bien. Fue error no forzado, todo eso está bien. Ahora, te insisto, el impuesto a la riqueza, la reforma judicial y Vicentín, puede ser que no ganemos ninguna de esas, pero yo prefiero darle esa pelea. Y yo creo que ahora, lo decíamos al comienzo, el gobierno decide ir por la reforma judicial, aunque perdamos. Y que yo quise, porque acá lo principal es defender tu derecho, no, esto no es un partido. Entonces, vos defender tu derecho. Hoy no están las condiciones de tener los votos, no tenés los votos. Ahora, yo quería, Yo quería estatizar Vicentín. Vamos a ver cómo termina esto. Esta historia de Vicentín es larga. Perdimos el primer tiempo, vamos a ver. Vamos a ver cómo termina Vicentín. Ahora, que el presidente haya dicho, hay que expropiar, y a mí me gustó. Ojalá no hubiéramos podido expropiarla. ¿No? Porque mirá si la dejaba estos carápulas. Pero bueno, y pusiste también la alerta sobre Vicentín. Ahora se murió uno del corazón, ahora le vamos a meter cosas de la FIP, ahora vamos con todo. No querés la expropiación, ahora prepárate. Porque yo la expropiación no, pero todas las demás herramientas que tenga, te voy a tirar la FIP, te voy a hacer investigación por blanqueo de dinero, voy a ver cómo andás con los aportes patronales. Ahora te tiro el carro, te tiro el acoplado del Estado encima, porque puse la luz sobre vos. No quisiste expropiación, bueno, está bien, expropiación es feo, antiguo, está listo. Ahora, pero prepárate. Yo creo eso. Yo lo que decía Oscar. Porque usted había mencionado la palabra de los imperios, ¿no? Y hablando de todo un poco, quería preguntarle si el tema Malvinas se toca en el Parlasur y cómo lo debaten, más allá de que existan un montón de posiciones que, bueno, pueden que estén a favor o en su defecto puedan apoyar a las políticas que implementa el Reino Unido para poder seguir habitando y en las islas. Mira, casualmente hoy tuvimos una reunión del Parlasur con ese tema, con Edgardo Esteban, que es el director del Museo de Malvinas. El Parlasur en eso, hay que reconocer que tenemos un acompañamiento absoluto. Los de Bolsonaro, los de Guaidó, ellos tienen en Venezuela una discusión ahí por el Esequibo, que es un territorio que tienen en discusión con Guyana. Hay unanimidad ahí, unanimidad. Lo interesante en este momento es que en el Brexit, por eso, de vuelta a la política internacional, con el Reino Unido dentro de la Unión Europea, las Islas Malvinas eran territorio de ultramar de la Unión Europea. ¿Se entiende? Porque el Reino Unido era parte de Europa. No siendo parte de Europa, hay una gran posibilidad. Porque ahora las Islas Malvinas son del Reino Unido, no son de Europa. Entonces los europeos pueden ser más solidarios con nosotros por esa, bastante, con el tema en el Parlasur, y por suerte hay que decir que tenemos el acompañamiento de todos. Ahí, no sé si Dragoni quería decir algo. Me ofendió la Dragoni porque para la educación en el Parlasur, ¿cómo es la movida? Sí, hay una comisión de educación muy activa, sobre todo intercambian cuáles son las experiencias en cada uno de los países, ¿no? El gran desafío del Mercosur y el Parlasur es poder articular los sistemas educativos y sobre todo el tema del reconocimiento de los estudios en otros países, ¿no? De la homologación de títulos. Es decir, ya no hablemos de unificar el sistema educativo o el programa educativo de una carrera. Lo importante es homologar títulos, así que si vos sos abogado recibido en Argentina, puedas ejercer en otro país. Eso es lo principal que se trabaja, ¿no? Digamos. Todavía está lejos la idea de poder tener un sistema educativo combinado, sobre todo porque en el caso de Argentina, hacer un sistema federal depende de cada provincia. Estaba leyendo. A ver, dice, voy a salir porque, dale, tranquilo. Sí, no sé tenemos una reunión ahora de clubes de barrio con Edgardo ahí.
Esto de la juventud, Dragón, y vos estás colado acá. Mandato cumplido. Vimos, Leandro, ¿no? Sí, salió bastante piola. Te agradezco a vos, a Luis y a todos los compañeros que se estuvieron conectando. Esta va a ser la primera de muchas. Y mañana invitarlos a la... Ay, no me sale la palabra. Videoconferencia con Evo. ¿Esa? Videoconferencia con Evo, que es a las 6 de la tarde por el Facebook de Es Tiempo de Igualdad, que va a estar muy piola. Y si igual después les paso el flyer y el link para que se conecten. Y bueno, agradecerles de vuelta a ustedes por haberse tomado el tiempo de conectarse y de charlar con nosotros, contestar nuestras preguntas, que tal vez algunas para nosotros son medias tontas o medias obvias, pero está bueno sacarnos las dudas para no, cuando uno tiene que dar la discusión, no confundirse, no mezclarlos tantos y estar bien informado de lo que va a discutir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Interesante la charla. Así que ¿Nos sacamos una foto antes de